a un nuevo Fuerte al Medio, dedicado hoy a nuestro amigo compañero Alejandro de Masi. Ya lo estoy viendo a Santi Marino y a Agustín Espada. No nos están escuchando ellos, pero en breve posiblemente, ahora sí. No, sí, nos escuchan, escuchan. No. Ah, que no está dedicado para él, ¿estás diciendo? Hola, Santi. No le dedico nada a Ale de Masi. Ahí estás, ahora te escuchamos, Santi. Perdón, ¿qué decías de Ale de Masi? Yo no le dedico nada a Ale de Masi. Así estaba haciendo el sticker de Ramón Díaz, yo no. Es que haces eso y yo creo que no nos estás escuchando, entonces. Está bien. Tengo el roto el auricular, pero también el corazón. No. Y hay una canción de Drexler que rima con lo siguiente, pero yo no le dedico nada a Ale de Masi. Perfecto. No se lo dedicamos al bostero Ale de Masi. Sí, no vengo a hacer cenar. No, bueno, está bien, me parece lo más justo. Sos el hincha de River de esta mesa, Mailu está, pero ya está volviendo, así que por ahora no sos el único representante de River. Hola, Agus. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen lunes para todos. Buenas. ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, por suerte. Se dio un buen fin de semana en términos del club del que soy hincha, no en términos personales, iba a decir en términos deportivos, pero yo me lesioné el fin de semana. Estoy como el 9 de River, me desgarré 4 veces en el último año y medio. Así que estoy con un poquito de bronca, pero bueno, nada grave, pasa. Es solamente doloroso en el momento y unos días después. En algo nos parecemos Luna de la Soledad, dice una hermosísima canción de Coplanacu, porque yo también me desgarré, me falta la confirmación y estoy como Driussi, ¿no? Sería el segundo desgarro en un año, si saco bien las cuentas, en 10 meses. ¿Este fin de semana también? El jueves. Chicos, a cuidarse un poco. Vamos que, no sé si recuerdan el video de Narda Lépez diciendo, miren a dónde voy, Sí, Narda. Claro. Sí. Narda tiene razón. Tiene razón, Narda. Los pibes, los muchachos faltan porque se lesionan, viejo. Pero nosotros nos faltamos. No faltan, no. Está bien. Porque no tienen que estar parados cortando, no sé, cebolla. Sí, yo manejé 700 kilómetros en horas después de agarrarme entre el fin de semana, porque al que sí le dedico esta columna es a mi sobrino Felipe, que cumplió 1 año. Y entre otras cosas, bueno, también fue bautizado y entre otras cosas tuve que, digamos que le regalé no ir a la cancha el domingo, me evitó ver esta derrota en el Monumental, donde supongo que duele menos. Tuve una experiencia rarísima el fin de semana, vi en un bar. No, claro, cosas que no hacías hace más de 10 años, ¿no? Muchos más. Y cosas que no hace casi nadie en Venado Tuerto, porque como les conté, ahí se ve por televisión en el hogar. Pero mi hermana es una catcorder, digamos, no tiene TV por cable, así que me tuve que ir a un bar. Espectacular. Bueno, ¿y había gente de River? Catcorder, no, ¿cómo es Agus? No sé, lo dije mal, ¿no? ¿Cómo es? Sí, son los que, en realidad no sería catcorder porque para eso tendría que haber cortado el cable. Medio ludita, Sí, claro. bueno, en realidad se mudó de casa y no puso el Nunca cable puso, en la claro. casa. Está bien. Exactamente. Claro. Está bien. Es No lo es que que hacemos vivía todos antes, con la telefonía fija, digamos. Exactamente. Exacto. Bueno, Así que lo vi en un bar, si quieren otro día les cuento. Me gustaría recopilar esa experiencia. Solo preguntarte, ¿en ese bar había hinchas de River y de Boca por igual o solo había de un solo equipo? No, había muy pocas personas, Okay. porque como les conté, en Venado Tuerto se ven las casas, y capaz que éramos mitad y mitad, sí. Sí, capaz bien. que éramos mitad y mitad. Intenso. Bien, Sí. un desafío Estuvo bien, para la igual. convivencia. Sí, me contaron que acá poner el Locos por el Fútbol explotaba, por ejemplo, el bar de Locos por el Fútbol. ¿Sigue existiendo? Yo no sabía que seguía existiendo tampoco. ¿No había cerrado ese antro? Yo pensé que Locos por el Fútbol y el Hard Rock era el otro. Sí. Pensé que esos ya no existían más. Para mí el Hard Rock que Rock estaba Café. en el design no existe más. Porque el Ese no design no existe existe más. más, claro. Pero yo ahí en el almuerzo con colegas hoy acá en la universidad conté mi experiencia cuasi antropológica en la provincia Invencible y me dijeron que alguien había pasado por el Locos por el Fútbol de Recoleta y explotaba de gente. Cánticos y eso. Está bien, igual es lindo verlo. Yo estuve hace 4 o 5 años, vi un partido. No es lindo. Yo fui de
total visitante porque no jugaba mi equipo, sino que fui a ver partido donde jugaba el equipo de otro. Para mí fue muy divertido, muy divertido. Claro, porque yo el último partido que vi en un clásico, me va a doler mucho tener que recordarlo, pero es el clásico que Independiente pierde. El último partido que vi en un bar es el clásico que Independiente pierde contra 9 jugadores de Racing. Me acuerdo, sí. Y la furia que a uno le agarra cuando le gritan el gol en la cara es infinita. Es un desafío a la convivencia democrática, a la civilidad. Sí. Es una puesta a prueba de paciencia. Para seguir compartiendo puntos, el último River Boca que vi en un bar fue el mejor relato de la historia de Marcelo Araujo, cuando da la recaudación y la interrumpe con un ¡Martín! El gol de Palermo. Muy bueno. En un pésimo clásico en la Bombonera. Así que hay que mirarlo recluido en la casa o en el estadio. Claro. No hay muchas más opciones para la salud propia. No. Che, no quiero sacar más tiempo más allá de nuestro segmento deportivo de todos los lunes, claramente, porque ustedes proponen para el día de hoy tocar un tema que creo que es más que interesante en este contexto. Estamos hablando de recomendaciones que vienen haciendo sobre todo desde la Unión Europea para ver cómo controlar, cómo trabajar el acceso a redes y plataformas por parte de niños y niñas. Me parece que el contexto lo amerita, ¿no? En una semana donde estuvo plagada de diferentes mensajes que aparecieron en escuelas públicas, privadas, de distintas partes, no solo de la ciudad, sino del país, y en otras partes también, en otros países esto se replicó casi en espejo, y que claramente tiene que ver también con qué es lo que está pasando con niños y niñas en redes sociales. Sí, eso va muy en línea también con lo que fue una de nuestras últimas columnas en Fuerte al Medio, donde hablamos de estos fallos judiciales en Estados Unidos en contra de plataformas como Instagram y de YouTube. En ese caso los fallos eran obviamente contra las empresas que son dueñas de esas plataformas, Meta y Alphabet, por esta palabra que discutimos, ¿no? Esta negligencia en cuanto al diseño de los algoritmos, y la responsabilidad de esos algoritmos en comportamientos adictivos por parte de los jóvenes y consecuencias de tipo sanitarias, ¿no? Digamos, sobre la salud física y sobre la salud psicológica también de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este caso saltamos el charco, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Europa, porque la noticia es que la semana pasada hubo una reunión de máximas autoridades de distintos países europeos, España, Francia, por mencionar algunos, Irlanda, donde también estuvo la Comisión Europea representada por su presidenta, donde se plantearon entre demandas y avances para tomar acciones políticas que prevengan la participación de menores. Menores es una categoría un poco laxa porque, por ejemplo, se está hablando de edades por debajo de los 15 años, entonces no es esta noción de menores de 18 años como tenemos aquí. Desconozco si los menores de 15 son efectivamente menores de edad o también es como acá 18 años, creo que tiende a ser como acá, pero bueno, para no enmarañarlo, menores de 15 años, para tratar de prevenir que menores de 15 años tengan acceso a plataformas digitales. Ese sería como el objetivo de una política que lo que está buscando, lo que están discutiendo y en lo que están trabajando en distintos países de Europa y en particular también la Comisión Europea es en cómo lograr un mecanismo de verificación de edad, ¿sí? De esos niños, niñas y adolescentes, y que por tanto a través de esa verificación de edad se establezcan limitaciones y prohibiciones en muchos casos para acceder a algunas plataformas. Sí, ahí aparece esta idea que Agustín había planteado en esa columna a la que refería, que es, empieza a quedar borroneada la tesis de que no se pueden regular y empieza a ser clara la necesidad de regular, y algunos estados empiezan a tomar decisiones en esa línea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, empiezan a combinarse problemáticas, ¿no? Por un lado está toda la problemática de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que engloban estos colectivos más allá de la discusión
institucional regulatoria de cuando una persona es menor de edad, puede tomar decisiones sobre sí misma, porque en términos políticos es una cosa, cuando pueden votar, en términos de ciudadanía plena es otra. En Argentina se puede votar a los 16, sos mayor a los 18, pero tus padres, madres, tutores o encargados son responsables de ti y de cuidarte hasta los 18, con los peligros que el entorno digital genera, ¿no? Y el uso extendido de las redes sociales, no solo en términos de la vulnerabilidad de esas poblaciones, porque claramente uno de los argumentos centrales de la necesidad de protegerlos, y en donde las empresas encuentran menos capacidad de argumentar en contra de la regulación, es la vulnerabilidad de la población. En general, digamos, la vulnerabilidad como tema, y luego las formas en que se materializa esa vulnerabilidad por los efectos del uso intensivo de plataformas y redes sociales, que tienen que ver con ansiedades, con abusos de distinta índole, hasta la cuestión a la que Media hacía referencia, que tiene que ver con la peligrosidad para la vida personal en átomos, hasta a partir de cierta coerción a la acción concreta, desde autolesiones hasta agresiones a las otras personas. Eso por un lado. Y por el otro lado aparece en esta información de la reunión que tuvo la Unión Europea, que es podríamos decir que es como la persona jurídica que más activamente está tomando decisiones para regular el entorno digital en todos los aspectos, desde la cuestión mercantil hasta la protección de niños, niñas y adolescentes. Empiezan a discutirse formas posibles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esa reunión, el presidente francés, Macron, planteaba en el debate un dilema, que es cómo hacer esa regulación, y una opción que tiene Francia respecto a estas dos posibles formas de regularla, ¿no? Allí Macron planteaba que hay como dos enfoques principales sobre cómo arbitrar la relación y el uso de las personas menores a las redes sociales. Está por un lado la prohibición y por el otro lado el uso de herramientas de control parental, que es lo que han traído, incluso sin regulación existente, algunas plataformas que usamos para la vida cotidiana. Netflix, por ejemplo, tiene mecanismos de control parental. No son muy eficaces porque hay que conocer mucho, hay que saber usarlos, pero efectivamente están. Digamos, yo cuento experiencias personales. Representando una ONG que trabaja estas temáticas, hemos tenido reuniones con personas dedicadas a las policy de Netflix, a las políticas, y cuando decíamos, ustedes deberían utilizar este tipo de herramientas, nos hacían compartir pantalla y nos mostraban que efectivamente las tienen hace mucho tiempo. El dilema es que es muy difícil ponerlas a funcionar, porque hay que saber bastantes cosas, y en ocasiones los niños, niñas y adolescentes saben más y mejor cómo funcionan estas herramientas y cómo saltearlas que madres, padres, tutores o encargados, ¿no? Entonces, en ese sentido, Macron decía que nosotros, por Francia, optamos por la prohibición, primero porque ya hemos intentado el control parental, pero no ha funcionado muy bien, y además porque este tipo de control es injusto, sobre todo para las familias vulnerables. Ahí se suman las vulnerabilidades, ¿no? Y es interesante pensar esta cuestión, que es población vulnerable per se, niños, niñas y adolescentes, y sectores vulnerables de la población, que puede tener que ver con problemas desde formación hasta capital económico, ¿no? Entonces ahí ya empieza a discutirse cuál sería la mejor forma de tomar decisiones para frenar los avances de los efectos negativos que tienen este tipo de poblaciones, el uso intensivo, versus la idea anterior de, bueno, no, autorregulación y que las familias hagan y dejen de hacer. Pero estaba pensando que inclusive este tema es en el último en el que todavía queda algo de financiamiento internacional para las organizaciones de la sociedad civil que buscan diseñar elementos que aporten a la política pública, ¿no? Información que le dé a los estados argumentos para intervenir y tomar decisiones. Porque hay esta idea de proteger a este público que es doblemente vulnerable, para empezar, por edad y por sectores socioeconómicos. Perdón, Francia, Agus, un segundo. Francia plantea prohibir el acceso a plataformas y a redes para niños, niñas y adolescentes. Macron lo que sostiene es que justamente la idea de que el control parental es una solución ya ha fracasado, y que ha tenido algunas experiencias de desarrollo que no han podido solucionar los problemas, principalmente porque sería cargar de algo así
como de una responsabilidad que tienen las plataformas a las familias. Claro. ¿No? Entonces, lo que propone Macron, lo que está trabajando la Unión Europea, lo que va a empezar a desarrollarse antes de fin de año muy seguramente en España y en otros 4 o en otros 3 países, ahora no me queda clara la cuenta, seguramente antes de fin de año, es la idea de sincronizar una aplicación con otra aplicación que vendría a ser, lo voy a tratar de volver entendible, ¿no? Pero lo que sería Mi Argentina. ¿Se acuerdan que en nuestra última edición hablamos algo de eso? Yo todavía no estaba al tanto de estas decisiones, pero tiene que ver con esto de poder linkear algo así como un pasaporte y poder validar la identidad a través de una aplicación que linkee con tu documento y que solamente le dé a las plataformas digitales información sobre tu edad, ¿sí? Solamente la información sobre tu edad, porque además se ha verificado otra cuestión que es bastante obvia, ¿no? Que la autodeclaración de la edad no funciona en estos casos, y por ende que a través de ese pasaporte o ese documento digital que uno tiene, se valide, se certifique la edad de los usuarios y, por lo tanto, eso le permita o le niegue, ¿sí?, el ingreso a plataformas digitales a menores de 15 años. Mejor dicho, que se la niegue directamente, ¿no? Digamos, hay un foco y esto quizás como abriendo la discusión, ¿no? Sobre lo que yo no tengo no tengo un razonamiento claro, no tengo una opinión formada en estas cuestiones, pero que es la cuestión de la privacidad, ¿no? En esta situación y en muchas situaciones que envuelven a Internet, y la privacidad asociada a un valor de Internet, a un valor originario de Internet, y también en muchos casos también ligada a la privacidad en Internet a cuestiones de libertad de expresión, ¿no? Y la pregunta que yo acá me hago, ¿por qué? Porque en todos los casos las preocupaciones en torno a estas aplicaciones que con documentos o con pasaportes verifican la edad de una persona es la privacidad de los datos y la privacidad de esa persona, ¿no? Entonces, mi pregunta, y insisto, es una pregunta que obviamente va cargada de una intención, pero sobre la que yo no tengo una respuesta formada, es si no estamos otorgando a la privacidad un valor que tuvo en un momento de desarrollo de Internet, años 90, principios de los 2000, pero le estamos conservando ese valor con un sistema de Internet o con un mercado de Internet que ya no funciona igual que esos 90 y esos 2000. Entonces, si hoy el respeto irrestricto o la voluntad de poner la privacidad como un valor sobre cualquier otro elemento en Internet sigue siendo conducente para tener un uso más democrático, sano y positivo, por decirlo de alguna manera, de Internet. Sí, ahí, dale, May. No, que sobre esta pregunta yo solo pienso como en la contraparte de la pregunta, que sería que se acaba el anonimato en Internet. O sea, si todos para acceder a esas plataformas tenemos que dar cuenta de ese pasaporte digital, bueno, efectivamente ya no existirá el anonimato. Que no sé si es un valor, No, y mi pregunta es, ¿hasta dónde nos llegó el anonimato hoy? Está bien, sí. ¿No? Sí. Sí, ahí me parece que, por supuesto que es una respuesta que abre Agustín, que es dinámica y polémica, digamos, ¿no? Inclusive podemos encontrar aquí, somos cuatro posiciones distintas, y ni siquiera consolidadas en cada uno, digamos. Tenemos un montón de incertidumbre y de inseguridades en relación a esto. Pero sí, yo subrayaría que efectivamente habría una frase muy simplista para plantearlo. A lo mejor es: Internet ya no es lo que era. Claro. Internet no solo porque pasamos de la Internet 1.0 a la Internet 3.0, sino porque efectivamente las cosas que hacemos en Internet, que se pueden hacer a partir de una combinación de lo que la tecnología permite y lo que los usos sociales y comerciales han profundizado, demanda quizá una nueva caja de herramientas y poner en discusión, cuanto menos, no clausurarlo, pero poner en discusión
los atributos que tenía en Internet, entre los cuales estaba sin duda la protección de la identidad y el anonimato como valor principal para cuando esto empezó. Pero hoy esto es otra cosa. Sí. Efectivamente, es otra cosa, y los impactos que empiezan a consolidarse masivamente están siendo sobre la salud de las personas, que el derecho humano uno es el derecho a la vida, digamos. Entonces, ahí hay un orden de prioridades que habilita la necesidad de barajar y dar de nuevo estas discusiones. Quizás dentro de un par de años terminamos resolviendo que sí, que el anonimato todavía permanece como uno de los atributos centrales a proteger, pero el asunto es que el anonimato ha habilitado algunas cosas que hoy nos demandan este tipo de preguntas y discusiones. Yo no tengo una respuesta ni una posición tomada, como tampoco tengo una respuesta, inclusive como padre de una niña que hace algún tipo de uso de tecnología, todavía sin redes sociales propias, respecto de la eficacia y la eficiencia del control parental, y doy clases de comunicación hace 20 años y me puedo hacer cargo de este tipo de tareas. Trasladémoslo a quienes nos escuchan, que en algunos casos ni siquiera saben ellos mismos cómo están protegidos, claro, o a qué vulnerabilidad están expuestas, ¿no? Perdón, acá sumo una quinta perspectiva, ya que no me sumé con cámara, pero aquí estoy. No, y me puse a pensar como en la obligación que tienen igual los estados, o en principio nuestro Estado Nacional, de protección de datos personales, ¿no? De las personas que somos ciudadanas de este país, y en eso pienso en la cantidad de filtraciones que hubo, por ejemplo, desde RENAPER el año pasado, si no me equivoco, el año anterior, o sea, pero que fue en esta gestión, eso seguro, y ahí pienso, si yo como ciudadana argentina tengo que, además de darle mis datos al Estado Nacional por una obviedad de ser ciudadana, dárselo también a Netflix, a YouTube o a quien sea, pero que no tengo una garantía de protección de esos datos, ¿cómo hacemos o qué políticas públicas necesitamos? Aquí este corazón estatal también, ¿no? Pensando en las políticas públicas que harían falta para vivir en un mundo mejor. Bueno, esto, o sea, ¿quién nos garantiza que esos datos que le damos a todas estas plataformas van a estar cuidados por alguien que ese alguien se supone es el Estado Nacional? Es que, a ver, yo creo que en esta discusión no hay una postura, bueno, sí, obviamente hay una postura estatista, pero digo, las discusiones es de interés público versus interés comercial, y la institución que nosotros nos damos para velar por el interés público es el Estado, o sea, el que tiene que brindar la solución, o sea, no es zarparnos en intervencionismo para ponerlo en vocabulario de mesa de café, ¿no? Digamos, o sea, el interés público tiene que ser velado, tiene que ser protegido por el Estado, y a nuestros menores los tiene que proteger el Estado, y que digamos, hay acuerdos que nosotros tejemos a través del Estado, aunque esos acuerdos impliquen que el Estado no se mete en algunas cosas, pero eso lo solucionamos también a través del Estado. Entonces, en estas cuestiones es necesario recuperar, porque a veces parece que es todo distinto en Internet, ¿no? O sea, que en Internet las discusiones son nuevas, o sea, que hay que cambiar las condiciones, las terminologías de estas discusiones. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Digamos, el que decía a qué edad una persona puede entrar a un casino o a un bingo es el Estado, a qué edad una persona puede estar en determinada hora en un cine es el... Bueno, acá estamos hablando de recuperar principios que son bastante básicos, y que los perdimos, y que creo yo que parte de las corporaciones que explotaron esa Internet libre, abierta, que tenían en anonimato una virtud y una ganancia muy relevante, se han aprovechado de estas cuestiones y las han explotado en favor de su interés comercial, porque vos no podés determinar tu edad, pero la plataforma no puede determinar tu edad, pero puede determinar todo tu historial de búsquedas, cuáles son tus relaciones, cuáles son tus intereses, tus datos bancarios, las contraseñas, todo. Ahora, la edad no. Sí, claro. Es un poco, a eso iba yo, ¿no? Yo no le estaba echando la culpa de esta discusión al anonimato. Lo que yo estoy diciendo es si en esta discusión es más importante sostener el anonimato o perder el anonimato en algunas instancias para poner el interés común y el cuidado de ciertos derechos, claro, en estas plataformas, ¿no? Y lo estoy preguntando, aunque no suene así, pero desde una
genuina duda que me genera esto, ¿no? En el lugar al que hemos llevado la relevancia del anonimato en Internet. Ayer, yo planteando un acuerdo con Agustín, yo suelo ser estatista, digamos, y me hago cargo de ello. Mientras lo escuchaba Agustín, con quien acuerdo en este planteo, recordaba, ayer en la transmisión del partido de fútbol hubo un anuncio publicitario en el que un padre llamaba a comer a su hijo, no sé si lo vieron, no. Abría la puerta de la habitación y el pibe estaba jugando al póker con adultos mayores y además había otro tipo de consumos problemáticos en la mesa. Esto resultaba invisible para el padre, que abría en una primera instancia la mesa, en la puerta de la habitación para llamarlo a comer. En la segunda instancia volvió a abrirlo y cuando uno creía que era ¿qué estás haciendo?, le preguntaba si iba o no a comer ensalada. A mí me pareció buena la publicidad al principio, porque incluso lo estaba mirando con mi papá al partido y le decía, mirá, es llamativo esta situación, porque era eso y no hablar del 9 de River, obviamente. Y después, escuchándolo a Gus ahora, pensaba, había una denuncia en esa publicidad que es esta idea de si no dejarías a tu hijo solo en la plaza, no sabes toda la gente que entra a su habitación mientras lo dejas en las pantallas, pero también era una especie de cargar las tintas contra la familia, que es sobrecarga aquella acción del cuidado y la protección, que por supuesto que cada uno, padre, madre, tutor encargado, debe tener, pero que también ahí el ausente era el Estado. Lo pensaba por esta idea que dijo Agus de que era el Estado el que decidía que podías o no entrar al casino a los 18 años o que tenés prohibido el acceso al bingo si estás en una lista de jugadores anónimos, por ejemplo, esto en Átomos, cuando sucedía en Átomos, y eso también es una acción para proteger la salud de las personas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lo que quería decir es cuán lejos, que esto también lo hemos dicho ya, cuán lejos queda esta discusión en Argentina. O sea, nosotros estamos advirtiendo sobre la necesidad de discutir seriamente, inclusive haciéndonos preguntas que nos molesten y que pueden patear para adelante la solución, porque si no sabemos cómo resolver el problema del anonimato, capaz no llegamos a una posición tomada como organización colectiva que busca la democratización de los sistemas comunicacionales cuando haya que discutir esto en el Congreso, pero para eso falta un montón porque no parece ser en las prioridades, mientras que, por ejemplo, en Brasil se está avanzando en una lógica parecida. Brasil en el mes de marzo de este año le puso límites a la presencia de adolescentes en redes sociales. El Estatuto Digital de Niñas y Adolescentes, que entró en vigencia en marzo del 26, requiere que los hábitos online de los menores de 16 sean supervisados por sus padres. Entonces ahí hay una imposición del Estado, que veremos cómo funciona, si efectivamente logra resolver algunos de los problemas, como la intensificación de la ansiedad y la desprotección que tienen este tipo de colectivos de etarios sobre todo. Pero por lo menos acá lo que no sabemos es que no va a pasar ni siquiera pronto, que no va a estar en discusión en la agenda de la próxima campaña electoral, ¿no? Mientras masivamente el público lee este libro, lo muestro como si estuviéramos en televisión. Pero sí, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es casi pero panfletario ese libro de La Generación Ansiosa. La Generación Ansiosa de Jonathan Haidt, que tiene, a diferencia de nosotros en Fuerte al Medio tradicionalmente, tiene recomendaciones taxativas. El libro no cierra con preguntas. No. En las conclusiones del libro plantea 4 aspectos centrales que habría que decidir, ¿no? Nada de teléfonos inteligentes antes de que vayan a la secundaria, nada de redes sociales antes de los 16 años, colegios e institutos sin teléfonos móviles y muchos más juegos sin supervisión e independencia infantil. Es re fácil pensar esto desde un libro, mucho más fácil desde la convivencia en sociedades como las latinoamericanas, con los problemas